mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor, no hay mayor amor. Hermanos, entonces, es una alegría verlos nuevamente. Creo que ha sido una muy buena idea cuando nos reunimos los pastores del circuito litoral del Uruguay, promover estos momentos de encuentro. Yo quiero agradecer a las hermanas que han tenido hasta aquí la reflexión sobre la palabra de Dios, que es lo que nos une en el espíritu, y en este breve paréntesis agradecer a Estela Casco de Trinidad por el estudio pasado. Yo lamentablemente estaba en Colón y no tenía internet, pero después, gracias a la grabación que hace Luis, pude participar en espíritu y escuchar su aporte. Así que en primer lugar, ese tema. En segundo lugar, presentar un poquito a Natalia Barrios. Ustedes saben que nuestra Iglesia Evangélica Metodista Argentina está subdividida en 15 distritos en todo el país. Y nosotros de este lado del río Uruguay estamos inmersos nos encontramos ubicados en el distrito litoral. Y tenemos comunidades a la costa del río Paraná y las comunidades en la costa del río Uruguay. También tenemos comunidades en el norte de nuestra provincia, que es la provincia de Entre Ríos, y en el sur de nuestra provincia. Allí tenemos 3 comunidades que son Rosario del Tala, Maciá y Mansilla. Bueno, Natalia es pastora, presbítera ordenada, con el ministerio en estas 3 comunidades. Natalia es egresada del ICEDET, creo que si mal no recuerdo es del último grupo de egresados de ICEDET, que todos sabemos que ICEDET ya no está como facultad de teología. Sentimos una gran pérdida por eso, ¿verdad? Y bueno, Natalia aparte es superintendenta de nuestro distrito del litoral. Así que su tarea es intensa, porque la superintendencia justamente es aquel ministro del distrito que no solamente trabaja para la organización de la misión en el distrito, sino que está en permanente contacto tanto con las autoridades de nuestra iglesia a nivel nacional como con el obispo en la proyección de la misión de nuestras comunidades. Así que Natalia es considerada una de nuestras pastores jóvenes del cuerpo pastoral de nuestra iglesia metodista argentina. Y bueno, además estamos llegando ya a la vivificación de una nueva Semana Santa. Y ella le va a indicar el diente de la reflexión a un tema como lo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es fundante de nuestra fe y de nuestra esperanza. Así que bueno, yo les propongo que tengamos un momento de oración para pedir a Dios que ilumine a Natalia y que predisponga nuestro corazón para que su aporte reflexivo sea significativo en cada una de las comunidades a las cuales estamos representando en este encuentro de nuestra Iglesia Evangélica Metodista. Oramos al Señor diciéndole: Dios y Padre nuestro, te damos gracias por las muchas bendiciones que de ti recibimos cotidianamente. Te damos gracias por el pan nuestro de cada día, por cada hermano, por cada hermana, por cada familia de nuestras comunidades, de tu iglesia, Señor, que viven con fe y con esperanza este tiempo tan difícil y crítico que nos toca vivir.
Por eso ponemos a Natalia en tu bendición, para que tu Santo Espíritu habite en su corazón y en sus pensamientos, para que tu palabra llegue con claridad a nuestras vidas y a nuestras comunidades. Quédate con nosotros, bendícenos, acompáñanos por Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, Natalia, entonces, si estás por ahí. Sí, acá estoy. Bueno, gracias, Deris. Podés agregar algo más sobre vos, ¿verdad? Bueno, ¿qué más les puedo contar? Soy mamá de adolescentes, así que a veces ardua tarea con eso, y estoy cursando el profesorado de artes, así que esperamos en poco tiempo poder ser profe de arte también, que es muy interesante la conjugación entre el trabajo espiritual, la fe y lo artístico. Bueno, ahí está Jorge Ruiz también, que sabe más que yo de ese área, pero bueno, es muy interesante lo que podemos llegar a hacer en la expresión artística desde nuestra fe. Así que bueno, voy a compartirles el texto que tenemos para hoy, que lo encontramos en Mateo 22, del 23 al 33. Y el texto nos dice así: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis oído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Es palabra de Dios. Damos gracias a Dios por esta escritura que llega hasta nosotros hoy. Nos encontramos aquí justamente en tiempo de Cuaresma, ideal para que pudiéramos hablar un poco acerca de la resurrección. Y lo primero que encontramos son estos personajes, podremos decir que son los saduceos. Ellos son muy interesantes, ¿no? Eran parte de la élite, podríamos decir, la clase rica, gobernante. Ellos colaboraban con los romanos para no perder su estatus, y también muchas veces aceptaban las ideas griegas, pero no aceptaban el tema de la resurrección. Para ellos la única ley era el Pentateuco, ¿sí? Estos primeros 5 libros de la Biblia. No aceptaban los profetas, ni tampoco aceptaban los libros poéticos. Para ellos no eran parte de la escritura, no los consideraban, y dentro de lo que ellos consideraban ley, que es el Pentateuco, parece que se les había escapado estos versículos donde
Jesús cita, que pertenecen a Éxodo 3, y también los podemos encontrar en Deuteronomio 22, 32, donde habla acerca de que este Dios al que nosotros creemos es un Dios de vivos. Ellos entonces intentan por todos los medios hacer caer a Jesús en polémica, y es por eso que traen esta historia de esta mujer que se casa con 7 hermanos. Eso se consideraba la ley del levirato, ¿sí? Dentro de Deuteronomio capítulo 25 la vamos a encontrar. Y esta ley hablaba acerca de que si un hombre moría sin descendencia, tenía la posibilidad de dejar su mujer para que ella se casara con su hermano menor. Una ley que podemos llegar a decir, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Una de las condiciones que tiene es que recordemos que la mujer en aquella época era considerada un objeto de la casa, entonces no podía quedar librada a su suerte porque ¿qué otra cosa les quedaba que mendigar o prostituirse si no tenían un esposo o un hijo varón, o bueno, hermano, o el padre que se hiciera cargo de ella? Y por otro lado, también condicionaba a este hombre siguiente que tenía que casarse con la mujer que ya había sido de su hermano, ¿no? Ni hablemos de cuestiones afectivas, de querer a esa persona, ¿sí? Para poder incluso tener que tener descendencia con ella, ¿no? Y ahí hay un elemento donde se podía dejar de lado la ley, pero para eso se requería presentarse delante de las autoridades y decía que tenía que desatar el zapato del hombre y tenía que hacer un acto bastante espantoso, que era escupirlo a la cara en señal de rechazo. Pero, como dije antes, las mujeres no accedían a eso porque si no se tenían que quedar en la calle porque no tenían ningún tipo de apoyo económico al no tener un hombre a su lado. Vayamos un poquito más al punto del texto donde Jesús les responde a estos saduceos, ¿sí? Y fíjense en que la respuesta es bastante interesante. Él primero habla de que hay un error, de que están equivocados, ¿sí? Y tiene que ver con la interpretación misma que ellos tienen de su vida. Una interpretación totalmente económica, ¿no? Para ellos la vida transcurría en este mundo y solo accedían a algún tipo de vida privilegiada aquellos que habían cumplido con todas las leyes, estas leyes dentro del Pentateuco, y su mente estaba tan pequeñita, digamos, de alguna manera, que pensaban que el cielo era una extensión de la tierra, ¿no? Que todos íbamos a volver en la resurrección a nuestros propios cuerpos, en nuestras propias condiciones, y ahí Jesucristo les llama la atención de una manera muy interesante, ¿no? Les dice que erráis y ignoráis las Escrituras. Y acá también hay un punto interesante. Recuerden que no todo en aquella época, obviamente, el alfabetismo era mucho, solo eran los privilegiados los que tenían el poder de aprender a leer y escribir y tener el acceso a las Escrituras. Y qué pecado tan grande el tener acceso a las Escrituras y no leerlas, no interpretarlas, ¿no? Podemos pensar incluso hoy en día en nosotros mismos cuántas veces no nos acercamos al texto bíblico, no lo leemos, no interpretamos
lo que el Señor nos está diciendo, y cuando no nos acercamos a Él, no nos estamos comunicando, no estamos conociendo a nuestro Dios, su palabra, y no nos estamos comunicando con Él, ¿no? Y esto de también creer que tenemos la razón sin haber ido a la fuente, ¿no? Sin haber consultado a Dios. Y ahí es donde también él les cuestiona acerca del poder de Dios. No, están limitando, con esa interpretación, están limitando el maravilloso poder de Dios. Y vuelve entonces sobre este texto que decíamos que se encontraba en Éxodo y en Deuteronomio, parte del Pentateuco, del cual se supone que ellos conocían perfectamente, donde habla de este Dios, ¿no? Diciéndose de sí mismo, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y vamos a centrarnos un poquito aquí, ¿no? Cuando nosotros podemos pasar el horizonte de nuestra carnalidad, cuando podemos dejar que nuestra mente se abra, se extienda a la inmensidad de Dios, el cual no lo podemos abarcar completamente, tenemos una pequeña apreciación de Dios según nuestras limitaciones, pero cuando le pedimos al Señor que nos llene de su sabiduría, podemos entrar en una dimensión de lo que nosotros consideramos lo espiritual. Y cuando hablamos de espiritualidad podemos comprender que la resurrección va más allá de este cuerpo mortal y va más allá también de la muerte espiritual, ¿sí? Porque Dios venció todas esas instancias. Es el vencedor de la muerte, trae resurrección y trae nueva vida. Pero nosotros tenemos que comprender que esa nueva vida la iniciamos aquí, en medio de la instancia terrenal. Porque muchos también se quedan esperando, bueno, cuando sea resucitado, ¿no? Las cosas cambiarán, o cuando sea resucitado tendremos salvación. No, nuestra salvación comienza aquí y ahora, en este tiempo, en medio de nuestra sociedad y en medio de las situaciones económicas y de las limitaciones que tenemos como seres humanos. ¿Cómo vivimos la resurrección de Cristo? Porque hemos resucitado con Él en nuestras propias vidas hoy. Todo el tiempo la sociedad nos limita, ¿no? Desde lo económico, y vivimos en una sociedad donde necesita lo tangible, ¿no? Lo que tocamos, lo que sentimos, porque lo apreciamos por medio de nuestros sentidos y sobre todo el sentido del tacto. Y es la sociedad la que va poniendo valor a cada uno de nosotros según el estatus donde estamos, quiénes somos, según lo que hemos recibido. Pero ¿de qué nos habla el Señor hoy? Nos está hablando de los vivos. El domingo pasado incluso hablábamos acerca de ese valle de huesos muertos, ¿no? Que es el pueblo que entonces ve allí el profeta Ezequiel. Y ese valle representa al pueblo de Israel. Muchas veces el valle de huesos muertos nos representa también a cada uno de nosotros. Podemos transitar por la vida, podemos caminar, respirar, estar, pero ¿verdaderamente estamos vivos? Nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Somos parte de ese Dios de la vida? Nuestras vidas tienen un sentido genuino en el cual sentimos que hemos resucitado con Cristo. La resurrección implica haber roto las ataduras del pecado. La resurrección implica habernos unido y dejar nuestra vida en plena confianza con nuestro Señor. La doctrina de la resurrección de los muertos confirma, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tiene como fundamento la fe en un Dios vivo, y las muertes entonces no
tiene lugar. Podemos llegar a decir, pero nuestros cuerpos mortales van a morir. Sí, pero no es esa muerte que tienen aquellos que están ciegos a la fe, ¿no? Nosotros morimos en la esperanza, ¿sí? Tenemos esperanza en nuestro Dios. Sabemos y confiamos que hay vida por encima de la muerte. Y cultivamos nuestra vida para la eternidad. ¿Qué significa cultivar nuestra vida para la eternidad? Saber dónde acumular nuestros tesoros. Saber dónde entonces ponemos aquello que es primordial, aquello que es importante en nuestras vidas. ¿Sí? Recordamos el texto, allí donde está nuestro corazón, están nuestros tesoros. Si nosotros ponemos nuestro corazón en el camino del Señor, en mantenernos firmes en su presencia, en confiar nuestras vidas a su voluntad, vamos a entonces saber que estamos cultivando nuestras vidas para la resurrección. Les decía la vida sobre la muerte. Jesús confirma la doctrina de la resurrección. Su trascendencia es clara para la vida del hombre en el pueblo de Dios. No es solamente una enseñanza de la Escritura, sino que es una vivencia el camino de la fe. Hemos recibido la fe por medio de Jesucristo. Y también el texto nos habla de que la fe se recibe por el oír. Por eso es importante que podamos predicar la palabra de Dios. Quiere decir que si la resurrección se da en aquellos que creemos, no hay fin. Creemos en esa resurrección para vida eterna. Entonces no hablamos de un final, sino que hablamos de un principio. La muerte sería la puerta para la vida en plenitud. Tener calidad de vida, vidas plenas, que viene de Dios, porque Dios nos afirma que es la resurrección, ¿sí? Jesucristo en Mateo 16, que es la resurrección y la vida. Tenemos que saber que tenemos que ser cristianos vivificantes. Y para poder dar vida, también tenemos que comprender que tiene que haber dignidad. Dignificamos la vida de otros, ¿sí? Les ofrecemos el camino de amor. Cuando estamos sumergidos en la idolatría, los ídolos que la sociedad nos ofrece, el primer ídolo y más grande que la sociedad nos ofrece es el ídolo del dinero, pero también está el poder, ¿sí? Las ansias, y aquellos que viven sumergidos en ese camino consideran que hay que comer y beber porque mañana moriremos, y todo termina ahí. Para nosotros no, hay vida después de la muerte física, hay una nueva vida en medio de nosotros cuando tenemos esperanza en esa resurrección que viene de Dios. El significado de la resurrección tiene señales para el cristiano. Primero la encontramos en la carta de Romanos, ¿sí? El apóstol Pablo establece una comparación entre la vida de Cristo y la de sus discípulos. La semejanza la da la muerte, pero también la resurrección, porque nos dice que morimos a nuestro viejo hombre, ¿sí? Nos ponemos fin a esa servidumbre que tenemos en el pecado. Somos liberados para dar vida nueva, y eso lo hacemos en Jesucristo. Por eso Dios es Dios de vivo como instrumento de justicia, ¿sí? Nos llena de justicia y de paz. Este mismo apóstol también, Pablo, nos dice que afirma que todo lo que se ha perdido y se ha dejado es
ganancia para Cristo, ¿sí? Es ganancia para Cristo a partir del poder de la resurrección, ¿no? También podemos pensar en este texto que habla y dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? En el pecado. Una vez más, es el pecado el que nos condena, es el pecado el que nos lleva a una muerte física y espiritual. Si nosotros aceptamos el ofrecimiento que Dios nos hace para tener vidas plenas, apartándonos de todo pecado, de toda tentación, acercándonos entonces a vidas en paz, en armonía, estas vidas que tienen que ser vidas en gozo, porque el Señor se alegra con nuestras alegrías y con nuestros gozos, en el servicio los unos a los otros. Ahí encontramos que no hay muerte que pueda destruir el Espíritu de Dios. Vivir significa vivir en Dios. Este Dios que nos da la fuerza, este Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es el mismo que nos levanta a nosotros y nos llama a vivir unos con los otros en plenitud. La condición es creer en su palabra, es tener esperanza en su mensaje de amor. La condición que Dios nos pone es poder entonces afirmarnos en sus caminos y saber que, como nos dice allí en 1 Pedro 1:13, la herencia está reservada para aquellos que aceptan el desafío de vivir en el camino del Señor. No es fácil mantenernos en sus caminos, pero tenemos su espíritu dándonos fuerza, tenemos el poder de la oración, el Señor nos ha dejado diferentes posibilidades para que pidamos su ayuda, para que podamos entonces acercarnos. Esto lo hacemos cuando vivimos en comunidad, cuando podemos orar los unos por los otros, cuando nos encontramos así, aunque sea virtual, a escudriñar en su palabra para poder descubrir el amor infinito que Dios tiene por cada uno de nosotros. Él no quiere que nos perdamos, Él nos quiere que padezcamos en la muerte. Él quiere que podamos encontrar el camino de la vida y la salvación. Que el Señor nos guarde y nos bendiga y podamos caminar y transitar los unos a los otros caminos de paz y de armonía. Amén. Bien, hermanos, si alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta, lo mismo que algún aporte acerca de esta rica reflexión que nos ha compartido Natalia, es el momento para hacerlo. Hola, Natalia. Hola, Norma. No dice ahí que es Norma, pero yo sé que es Norma de Santa Fe. Gracias por estar presente. Bueno, no me escuchó más, capaz. Norma, ¿estás escuchando? Tiene algunos problemas. ¿Tenés alguna pregunta? ¿Los demás hermanos tienen alguna pregunta, algún aporte sobre el texto bíblico, sobre la reflexión de Natalia? Quiero decir sobre la reflexión de Natalia, que Dios está en mí y me cuida. Ayer me internaron para ponerme ya el 6º stent y ya hoy estoy en mi casa, sana y curada. Por eso no sé yo qué darle tantas gracias a Dios. Ya no sé qué decir. Gracias, Natalia. Amén, amén, Norma, gracias por tu testimonio. Bien, Norma, compartimos tu alegría de los milagros que el Señor hace acontecer en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos cotidianamente. ¿Algún hermano más? Araceli está pidiendo la palabra.
Sí, estás muteada, Araceli. Abrí tu micrófono. Araceli. No, está cerrado. Capaz que Luis lo Ahora sí. cerraste. Ahí está. Gracias por tu aporte. En tantos años que llevo de pastorado, como 40 o más, la resurrección siempre fue un tema excepcional, difícil, angustioso, y yo no sé cómo es la resurrección, porque la fe tiene mucho de los misterios, como tú decías, que no podemos tener la revelación toda. Tenemos revelación de Dios, pero hasta ahí, hasta donde podemos, y tenemos que aceptar que la fe tiene sus misterios. No sé cómo es la resurrección, pero sí aprendí a lo largo de los años que la muerte no es lo final, y que aquellos que han tratado de usar la muerte física para borrar, para desaparecer gente, no lo han logrado. Porque inclusive cuando la muerte de Jesucristo, cuando los fariseos quieren quieren asegurar la piedra, asegurarla más de lo que está y traer al ejército para que cuide, dicen una frase que a mí siempre me iluminó mucho: este puede ser más poderoso muerto que vivo. O sea que ahí había una comprensión de que por más que habían querido, era muy difícil erradicar para siempre a Jesucristo. Pero otras experiencias, como la muerte de mi madre hace muchos años, que está siempre presente en mi vida y la de mi hermana, y convive con nosotros en pensamiento, en una cantidad de cosas. Pero voy a mencionar otra experiencia, los desaparecidos. Cuando cada año nos reunimos en la intendencia, y de esto Ever y Blanca saben mucho, y decimos los nombres y miramos las fotos y vemos esos familiares que año a año se están poniendo más viejitos, sentimos que ahí la muerte no pudo. No pudo. No pudo, a pesar de que destrozaron sus cuerpos. O sea que, como dije al comienzo, la resurrección, no sé, es un misterio para mí, pienso que para la mayoría de la gente. Pero sí, lo que sí tengo una certeza como pastora, y que lo asumo en mi persona y lo he dialogado con mucha gente, es que no creamos que con la muerte se puede borrar definitivamente la vida, ni que se puede destruir la dignidad, ni que se pueden destruir las ideas. Todo eso permanece, todo eso está, todo eso se siente y todo eso sigue influyendo. Esa lo transmito como experiencia pastoral. Amén. Bien, Yo quería gracias. dar gracias a la linda e inspiradora reflexión que nos trae Natalia esta tarde. Y una cosa me queda muy patente, muy presente en mi mente, es la última expresión de Jesús: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y eso me hace acordar también su palabra en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, en la segunda parte del verso 10, ¿no? En donde él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hace un par de semanas se celebró, se rememoró, se trajo a memoria otra vez el asesinato de Chico Méndez, que fue un importante activista por la preservación ambiental de la Amazonia. Y su hija, recibiendo un premio por su trabajo, ese día de celebraciones de memoria, decía lo siguiente, algo que me marcó, me impactó en sus palabras, y
Y me llamó la atención porque viene de una persona que no es de un ambiente de iglesia. Ella decía, mi padre siempre nos decía a nosotros, a nosotras, yo soy semilla. Semilla muere, pero semilla brota y vive. Entonces, la conclusión que la señora tuvo es, mi padre no murió, mi padre resucitó. O sea, es una linda imagen, una linda descripción de cómo la vida se perpetúa en lo que somos, en lo que hacemos cuando lo hacemos y somos para el bien, ¿no? Para el bien de la vida. Dios es un Dios de vida, de vivos, no de muertos. Que Dios bendiga tu aporte esta noche, Natalia. Muchas gracias. Bien, gracias Luis. Hay una, Natalia, ¿querés agregar algo? Bueno, Natalia, yo te quería dar muchas gracias por el sermón que diste, porque me quiero aferrar a la resurrección, me quiero aferrar, porque lo que más me duele, vos sabrás lo que me ha pasado, es que las quiero ver a mis hermanas otra vez. No tengo más hermanos. Bueno, culpa de este COVID. Bueno, no sé a quién darle la culpa, pero es mucho dolor el que está suyo. Es mucho, por eso me aferro firmemente a la resurrección para poder verla. amén. Sí, Norma perdió a todas sus hermanas en la pandemia y fue muy doloroso, yo la comprendo. Creo que el tema de la muerte es algo que nos marca profundamente nuestras vidas y nuestras vidas de fe. Yo perdí a mi hermano en mi primer año de teología y fue determinante para seguir estudiando, ¿no? Porque uno estaba en este momento donde yo dije, Señor, te entregué mi vida y vos te llevaste lo que yo más amaba en ese momento, que era mi hermano, ¿no? Y fue muy doloroso y fue difícil seguir adelante, pero el Señor renovó las fuerzas. Y hubo un texto que me marcó en ese tiempo, que tenía que ver con un texto en Isaías que dice, yo soy el Señor tu Dios, te doy la vida y te la quito, ¿sí? Y para mí me marcó esto de decir, somos del Señor, somos de Dios, volvemos a Él, y ahí tiene que haber, aunque haya dolor en medio de la pérdida del otro, porque es su pérdida física, tenemos que sentir la alegría de que el otro tuvo el triunfo de llegar a los brazos del Señor. Así que me gozo en que en este tiempo, tanto mi hermano como ahora también hace unos años mi papá, están en los brazos del Señor y me gozo en ese triunfo. Bien, gracias Natalia. Para ir terminando nuestro encuentro, agradeciendo el espíritu de participación y el aporte de todos, quiero mencionar la letra de una canción que cantamos siempre el Viernes Santo, que es la Zamba del grano de trigo, que nos habla un poquito del poder de la resurrección en la esperanza nuestra, ¿verdad? Dice, Zamba del grano de trigo, mañana yo he de ser pan. No le tengo miedo al surco, algún día he de brotar. Es impresionante la fuerza de esa poesía, porque la resurrección que nosotros vivimos, la vivimos en señales y hechos concretos cotidianamente. Y en medio de situaciones de muerte, de dolor, de pérdidas, de dificultades, donde evidentemente tenemos que aferrarnos a esa esperanza que vivimos a partir de la presencia del Hijo de Dios con nosotros en nuestra historia, de nuestro Señor Jesucristo. Luis. Bueno, muchas gracias otra vez a todos y todas que han accedido a este estudio bíblico de hoy. Quiero recordarles que la próxima semana tendremos
nuestro último encuentro el miércoles a la misma hora, y nos va a traer el estudio el pastor Juan Gattinoni, que hoy también está por nosotros, y nos va a conducir en la coordinación el pastor Iván Querés, que está por ahí también con su comunidad de Paysandú. Así que esperamos encontrarnos otra vez con alegría para el último estudio bíblico de Cuaresma. Y ya viene la Pascua, ahí nos está mostrando Dele su comunidad, un grupito lindo que está ahí en la iglesia de Concordia, nos están saludando. Muchas gracias, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a todos y todas, y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Bendiciones Pasen para lindo. todos.